El CDL el día de hoy tiene el agrado de presentar al doctor Alejandro Navarrete Maldonado. Nos va a deleitar con el tema de la contratación laboral durante la emergencia sanitaria. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer a este Círculo de Estudios por la invitación y también agradecer la presencia de cada uno de las personas que se encuentran conectados en este momento para tocar un tema en realidad de coyuntura laboral, ¿no? De hecho, que las circunstancias que estamos pasando actualmente a consecuencia del COVID-19 nos ha llevado un poco a darle una mirada a diversas instituciones del derecho laboral, especialmente en circunstancias tan álgidas. Entonces, resulta sumamente necesario abordar un tema como el que hoy vamos a tratar, relacionado a la contratación laboral durante el estado de emergencia. ¿Cuál es nuestra intención el día de hoy? Lo que vamos a plantear en realidad son una serie de cimientos para poder identificar qué tipo de contratación laboral directa podría materializarse en este escenario y, bueno, en un tiempo corto o inmediato hacia el futuro. Debemos de tener en cuenta que la contratación a plazo fijo o sujeta a modalidad es una regla de excepción. La regla general, de acuerdo al contenido del derecho al trabajo y el reconocimiento del principio de continuidad conforme al artículo 22 de nuestra Constitución, ha generado la presencia de una regla general una regla de preferencia y general por la contratación a plazo indeterminado, ¿no? De modo que la contratación a plazo fijo solamente se circunscribe a determinados supuestos, pese a que en nuestro país la realidad ha sido muy distinta, ¿no? La realidad nos ha conllevado a considerar como una regla magnificada la contratación a plazo fijo, celebrando una serie de contratos a plazo fijo, sujetos a modalidad, que no cuentan quizás con la causa objetiva de contratación y que resultan ser perjudiciales para todos, ¿no? Para empresas, para trabajadores, a consecuencia de todas las contingencias que se generan. Siendo eso, el espacio que ahora vivimos, los tiempos que actualmente vivimos, nos ha conllevado a tener que ver qué tipo de modalidades contractuales de naturaleza temporal podrían ser suscritas durante ese estado de emergencia y en un tiempo corto o inmediato a consecuencia del impacto que ha tenido el COVID-19. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a abordar un poco el día de hoy. Tenemos una filmina, una presentación que vamos a proyectar para que todo esté conforme en la proyección para poder tocar el tema de hoy. ¿Qué ha pasado durante la emergencia sanitaria? Bueno, lo que ha sucedido es que diversas empresas, a consecuencia de las afectaciones económicas que han tenido, han encontrado la necesidad de tener que reinventarse, ¿sí? Empresas como las que están precisadas en la filmina, ¿no? El Grupo San Antonio, o de repente Restaurant Rústica, muy conocidos en nuestra ciudad, han sufrido cambios. Han pasado de ser restaurantes, pastelerías, a ser justamente mini markets, ¿no? Y a dedicarse a otra clase de servicios que en un inicio no se dedicaba. Entonces, eso ha conllevado en realidad a la reinvención de estas empresas. Y no es una cuestión, digamos, extraordinaria, es una cuestión que va a perdurar determinado tiempo, ciertamente a consecuencia del impacto que tiene el COVID-19 en distintos mercados, ¿no? Por ejemplo, en el sector turismo, por ejemplo, en el sector de los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, son grupos, digamos, que van a tener o van a tener determinados problemas económicos de mayor magnitud que tal vez otros sectores como el sector de servicios, ¿no? En donde quizás el impacto no ha sido tan drástico. Eso, bueno, ha generado en contrapartida, además de esta reinvención que han tenido que sufrir cada una de las empresas, también a la necesidad de tener que implementar nuevos negocios, a la necesidad también de tener que implementar nuevos servicios, a tener que idear nuevas formas de prestación de servicios, ¿no? En general, una reconversión, una reinvención de la empresa. Entonces, esto ha generado una serie de dudas. ¿Y qué pasa si el negocio no es exitoso? ¿Qué pasa si de aquí a un mediano o largo plazo voy a tener que volver a retornar a las labores habituales que normalmente realizaba? Todas esas personas que me han estado prestando servicios durante este estado de emergencia y quizás en un tiempo inmediato posterior, van a tener que estar vinculadas necesariamente pasado este tiempo con la empresa
la contratación va a tener que realizarse a plazo indeterminado, va a tener que ser a plazo fijo. Entonces, eso es lo que ha motivado en realidad la ponencia del día de hoy. A raíz de una serie de consultas que nos han practicado y una serie de servicios que hemos tenido que prestar en donde hemos identificado cuáles son las situaciones más comunes dentro de esta política de reinversión empresarial que han tenido todos los empleadores o la gran mayoría de empleadores para justificar la presencia o la celebración de unos contratos a plazo fijo. ¿Cuál es el problema de no tener unos contratos a plazo fijo correctamente celebrados? Recordemos en principio que, como se lo mencionaba hace algún momento, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la contratación a plazo indeterminado, conforme al artículo 22 de nuestra Constitución. Una regla de excepción es la contratación a plazo fijo. Por lo tanto, esta de acá solamente será permitida cuando se presenta una causa objetiva contemplada en la norma, ¿sí? En los hechos voy a tener que subsumir las consecuencias que me han llevado a celebrar este tipo de contratos sujetos a modalidad en lo prescrito en la norma. Por ejemplo, si se trata de un inicio de actividad, de inicio de una nueva modalidad laboral, voy a tener que naturalmente precisar ello en mi contrato y hacer invocación de la norma pertinente que me habilita la contratación a plazo fijo durante dicho tiempo o por dicha circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa si un contrato no expresa correctamente una causa objetiva de contratación? Bueno, el contrato se va a considerar inválido, se va a considerar que está desnaturalizado y por tanto, aducir el vencimiento del contrato como causa de cese va a generar, sí, problemas para todas las partes. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener la opción de demandar la indemnización por despido arbitrario o quizás su reposición. Y eso naturalmente es una contingencia que en muchos de los casos las empresas no pueden asumir. Entonces, una correcta contratación nos lleva justamente a paliar esta clase de contingencias, a paliar esta clase de riesgos. Y por eso es necesario identificar qué tipo de contratos puedo celebrar durante la emergencia sanitaria que puedan justificarse correctamente a partir de alguna causa objetiva contemplada en la ley. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 00397-TR, en adelante solamente vamos a decirle de productividad, no contempla una causa objetiva de contratación universal. No. Hay distintos tipos de contrato y hay una causa objetiva para cada tipo de contrato. La causa objetiva es la justificación que ha considerado la norma para poder celebrar determinado tipo de contrato, en pleno resguardo del principio de causalidad, ¿sí? Por eso es que eso, como se los comentaba, los hechos, la motivación de mi contrato tiene que subsumirse en la hipótesis de la norma dependiendo del tipo de contrato que he elegido. Entonces, vamos a volver a proyectar la filmina. Los contratos a plazo fijo necesariamente tienen que ser celebrados por escrito y debe de especificarse en su texto la causa objetiva de contratación, así como el plazo y otras condiciones. Además, estos tipos de contratos se reportan a una forma ad solemnitatem, es decir, si no se ha celebrado un contrato con todas las prescripciones establecidas en las normas, entonces ese contrato deviene en inválido y se aplican las consecuencias de ley, que en este caso sería la mencionada desnaturalización del contrato con las consecuencias que eso podría generar. Entonces, es necesario tener en cuenta estas previsiones. A partir de la práctica y las diversas circunstancias que se han venido acaeciendo durante este estado de emergencia, hemos podido identificar que hay distintos escenarios en donde es posible aplicar estos 6 tipos de contrato mencionados en nuestra ley de productividad. Bueno, 7 en realidad, ¿no? Los contratos de inicio o los contratos de incremento de actividad, el contrato de necesidad de mercado, el contrato por reconversión empresarial, el contrato de suplencia, el contrato de emergencia y el contrato por servicio específico. Vamos a mencionar y precisar de qué va cada uno de ellos, cuáles son las causas objetivas que deberían de observarse y otras condiciones contractuales, para luego culminar con una reflexión respecto a cuál es la casuística en sí que hemos avisorado durante esta emergencia sanitaria. Bueno,
El contrato por inicio o incremento de actividad es una modalidad contractual reconocida en el artículo 57 de la Ley de Productividad. Según esta norma, este contrato puede celebrarse bien para el inicio de la actividad productiva, cuando una empresa recién va a comenzar a operar, o cuando se van a instalar o aperturar nuevos establecimientos o mercados. Creo que a partir de ese momento no hay mayor discusión en cuándo nos encontramos frente a esta clase de contrato o a esta clase de circunstancias que habilitan la suscripción o celebración de estos contratos. Pero en añadidura también se ha considerado como causa objetiva el inicio de nuevas actividades y sobre todo el incremento de las actividades ya existentes. Esta última ha tenido determinadas interpretaciones, ¿no? Y de repente determinadas discusiones. ¿Cuándo considero yo que un incremento de actividad ya existente puede justificar una celebración de ese tipo de contrato? Es ante cualquier tipo de incremento de actividad, se reporta un incremento de la demanda en el mercado o a un incremento proyectado, planificado. Bueno, en principio, como se los mencionaba, en el caso de que una empresa está iniciando sus operaciones o va a iniciar una nueva actividad, es decir, a la fecha me dedico a la actividad A y a partir de la otra semana, a consecuencia de esta emergencia, voy a dedicarme a la actividad B, es posible celebrar un contrato de inicio de actividad, ¿no? Igualmente, si voy a aperturar un nuevo local, también se encuentra dentro de este tipo de justificación para celebrar el contrato. No obstante, en el caso del incremento de actividades, como ha merecido en realidad distintas interpretaciones, hemos resaltado algunas características a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos permite delimitar cuándo es posible celebrar el contrato por incremento de actividad. Bueno, a partir de las sentencias mencionadas en la filmina, no vamos a mencionar cada una de ellas, hemos podido identificar 5 escenarios distintos, ¿sí? En principio, cuando media un incremento de las actividades empresariales. Sería una de las pautas o una de las reglas. Tiene que haber un incremento tangible, ¿sí? Etcétera. ¿A qué se refiere con incremento? Bueno, eso puede ser, lo dice el segundo punto de esta filmina, en la sentencia 3600/2012, que es cuando se puede realizar actividades, permiten la realización de actividades vinculadas al giro del negocio. Pero este incremento de actividades debe de venir de parte de la decisión empresarial. Es decir, se trataría de un incremento planificado. No es cualquier clase de incremento de actividades, sino un incremento que como empresa justamente he planificado y hace necesaria la contratación de más personal, aunque puedan realizar estas labores vinculadas al giro del negocio. Pero digamos de que eso sí genera ciertos problemas, porque podría decir de que yo el día de mañana quiero vender más productos y eso podría conllevar naturalmente a la celebración de este tipo de contratos. Y la cuestión no debería ser necesariamente así. De hecho, la jurisprudencia nos ha vinculado también a celebrar esta clase de contratos cuando el incremento responda a la necesidad de captar nuevos clientes mediante la implementación de nuevas estrategias. Es decir, el incremento de actividades que va a justificar la celebración de este tipo de contrato debe de responder a la necesidad de implementar un criterio innovador en mi empresa. Y eso también lo resalta Wilfredo Sanguinetti. La idea no es precisamente de que cualquier tipo de incremento de actividad va a justificar la celebración de este contrato, sino aquel que, siendo un incremento planificado, justamente, responda a la implementación o introducción de un elemento innovador en la empresa. Y eso puede ser justamente la implementación de nuevas estrategias, de nuevos programas. Y ello lo ha resaltado también el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente 2361/2013. También ha considerado que es válido suscribir este tipo de contratos cuando el incremento de actividades responda a la necesidad de ampliar el esquema organizacional de la empresa. Es decir, la constitución o creación de nuevos puestos de trabajo dentro de la empresa. Sí, hay una fluctuación de repente de mayor requerimiento de bienes, de mayor requerimiento de servicios, a consecuencia justamente de la incorporación de nuevos clientes, nuevos mercados. Voy a tener entonces que necesitan mayor mano de obra para poder cubrir esas necesidades. Bueno, en ese contexto, entonces, es previsible y válido que se pueda celebrar un contrato de incremento de actividades justificado justamente en la reforma o la ampliación del esquema organizacional de mi empresa. ¿Sí?
Ese sería el escenario para la celebración de este tipo de contratos. Entonces, no es que cualquier tipo de incremento de actividad empresarial pueda determinar la celebración de este tipo de contrato, sino que el que responda a criterios innovadores, la necesidad de captar nuevos clientes a través de un elemento innovador, o también a partir de la implementación de nuevas actividades en mi esquema organizacional, ¿sí? Una creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevos servicios que voy a prestar, etcétera, etcétera, relacionadas de repente, sí, a mi core business, ¿no? Entonces, bueno, la duración máxima de este contrato puede ser hasta el tope de 3 años. Otro tipo de contrato reconocido en nuestra ley de productividad es el contrato de necesidad de mercado. Es, digamos, muy similar también a la idea de incremento de actividades, pero hay una gran diferencia con el contrato prescrito en el artículo 57. Mientras que el contrato de incremento de actividad responde a un incremento de las operaciones a partir de un factor endógeno, es decir, un factor propio de la empresa que ha motivado la ampliación de mis actividades, la necesidad de mercado más bien responde a una ampliación generada por un factor exógeno, es decir, por una circunstancia externa a las empresas. Nos dice el artículo 58 de la Ley de Productividad que justamente este contrato se suscribe para atender incrementos coyunturales que sean temporales e imprevisibles de la producción de la empresa originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Pueden celebrarse para realizar también actividades de naturaleza permanente cuando éstas no pueden ser satisfechas con el personal permanente y se encuentran excluidas también cualquier tipo de variación de carácter cíclico o de temporada. Bueno, la casación citadas en la filmina, ¿no? Estas 3 casaciones que específicamente son de ICA y son casos similares, nos han dado una pauta liminar de cómo interpretamos esta aplicación de ese tipo de contrato. Y nos ha dicho en ellas que este tipo de contrato responde a la necesidad transitoria de fabricar bienes y o prestar servicios en proporciones superiores a las habituales para satisfacer una elevación imprevista del volumen de pedidos al que habitualmente está sometida la empresa. Claro, no es que cualquier tipo de incremento de una actividad vaya a determinar la celebración de este tipo de contrato de necesidad de mercado, sino cuando la demanda, es decir, mis clientes, o por lo menos en el escenario en general del mercado en el que se está moviendo la empresa, en el que está operando la empresa, requiere mayor producción. Y en ese contexto, podría yo celebrar este contrato de necesidad de mercado. No responde a una decisión propia, no responde a que yo quiero incrementar mis actividades, a que yo quiero incrementar los servicios. Yo lo que responde más bien este tipo de contrato a un factor exógeno, como se los mencionaba, ¿no? La idea que el requerimiento de los clientes es mayor y por tanto voy a tener yo la necesidad de producir más bienes o buscar una mayor prestación de servicios, coberturar justamente la necesidad que terceros se encuentran solicitando de mi empresa. Esta cuestión es altamente relevante, especialmente en tiempos actuales, en donde, por ejemplo, hay mayor requerimiento de determinados productos, de determinados bienes, ¿no? Por ejemplo, todos los implementos de salud, ¿no? Todos los EPPs, el tema de las mascarillas, el tema de las batas que debemos de usar, el tema de guantes, etcétera. Son productos que actualmente responden o necesitan una mayor cobertura. Y eso no se da precisamente a partir de una decisión de la empresa, de que yo deseo vender más bienes, sino de que el mercado está exigiendo que tenga que producir más. Y justamente es un ejemplo palpable en donde este contrato de necesidad de mercados podría aplicarse. Vamos a conversar, después de hacer este repaso de los tipos de contrato, un poco al final sobre cuáles serían entonces los contratos de acuerdo a la casuística actual que podrían celebrarse, ¿no? Un poco adelantándoles también lo que ya debemos de conversar más adelante.
La duración máxima de este contrato es de 5 años. En realidad, este contrato de necesidad de mercado es uno de los contratos que más se suele celebrar en las empresas y muchas veces inobservando el real cumplimiento de su causa objetiva. Es el contrato quizás con índice de mayor desnaturalización y eso teniendo en consideración justamente la idea de plazo. Muchos aplican el contrato de necesidad de mercado, en principio pensando que cualquier necesidad de personal puede justificar la celebración de ese contrato, como también haciendo alusión al plazo máximo, ¿no? La idea de preferencia por aplicar un contrato sujeto a modalidad que pueda celebrarse hasta el máximo de 5 años, que es un plazo mayor al de los demás tipos contractuales, como lo veremos en el resto de esta exposición. El contrato por reconversión empresarial es un contrato prescrito en el artículo 59 de la Ley de Productividad. Su causa objetiva en realidad responde a dos circunstancias. Una es la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Cualquier tipo de reinversión, ¿no? de cambio en el contexto de mi empresa puede justificar justamente la celebración de ese tipo de contrato de reconversión empresarial. Claro, haciendo mención a cambios realmente sustanciales, ¿no? El Merarse es muy preciso en este punto al decir de que no cualquier tipo de cambio podría generar la celebración de este contrato, sino justamente un cambio que sea de naturaleza sustancial, es decir, de tal importancia que justifique justamente la celebración de este tipo de contrato. Por ejemplo, cambios que se suelen dar a nivel macro, a nivel organizacional, a nivel de un contexto de un área completa o de las operaciones en general. También se puede celebrar el contrato de reconversión empresarial cuando existe o se presenta una variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medio de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Hay una circunstancia muy especial acá, que la segunda causa objetiva, digamos, que permite la celebración de la reconversión empresarial, está alineada a la variación de carácter tecnológico. Es decir, cualquier cambio de carácter tecnológico, ciertamente a nivel sustancial, que influya en las maquinarias, equipos, etcétera, etcétera, además expresados en el artículo 59, facultaría la celebración del contrato de reconversión empresarial. Ojo que la variación de carácter tecnológico no es un elemento en el primer contexto de esta causa objetiva. Es decir, cuando hablamos de la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, estas no dependen de la variación de carácter tecnológico. Pueden ser sustituciones, ampliaciones a nivel funcional, a nivel administrativo, ¿no? A nivel de giro empresarial, etcétera. Pero no así necesariamente de carácter tecnológico. Es la segunda parte de esta causa objetiva prescrita en ese artículo 59, la que justamente contempla la variación de carácter tecnológico como parte de esta justificación para celebrar el contrato. La duración máxima de este es hasta 2 años. El contrato de suplencia es otro contrato, lo tiene el artículo 61, no cabe ahondar en realidad en este tema, se celebra para sustituir a un trabajador estable en la empresa, cuyo vínculo se encuentra suspendido o se le han encargado otro tipo de labores. La duración siempre va a ser la que resulte necesaria y al momento de reincorporarse el trabajador reemplazado es que opera también la extinción del contrato, ¿no? Se sujeta entonces a una condición resolutoria. El artículo 62, en cambio, nos contempla al contrato de emergencia. Este contrato se suscribe para cubrir las necesidades promovidas por un caso fortuito o fuerza mayor. El reglamento de la ley de productividad es el que justamente señala que se configura un caso fortuito o fuerza mayor por su carácter inevitable, imprevisible e irresistible, ¿no? La duración siempre va a ser coincidente con la emergencia. ¿Qué mejor ejemplo para la celebración de un contrato de emergencia que lo que estamos viviendo actualmente? Si hay alguna necesidad que sea promovida a consecuencia del coronavirus, el COVID-19, es posible celebrar justamente el contrato de emergencia. La jurisprudencia nos ha precisado que los hechos que justifican o se consideran como causa fortuito o fuerza mayor deben ser especificados en el contrato. Si no están especificados en el contrato, entonces este de acá se considerará como inválido y desnaturalizado con las circunstancias a las que ya hemos hecho mención inicialmente.
Finalmente nos encontramos con el contrato para obra o servicio específico. En realidad, para efectos de esta exposición, solamente nos conviene ahondar en el contrato por servicio específico. Pero, bueno, vamos a hacer mención de ambos. El artículo 63 de la Ley de Productividad es justamente el que lo reconoce. Y su causa objetiva no ha sido detallada ampliamente en esta disposición normativa. Por el contrario, se ha limitado a señalar que el contrato se celebra para la realización de la obra o para la prestación de un servicio. Más bien ha sido la jurisprudencia la que ha considerado algunas pautas a tomar en cuenta para la celebración de este contrato. Por ejemplo, alguna sentencia de vista emitida en NASA, que me pareció muy interesante, en el expediente 46-2014, ha considerado que los contratos por obra o servicio específico exigen un resultado, es decir, yo estoy contratando a una persona con una determinada finalidad para que se dedique a algo, ¿no? No es, digamos, al cumplimiento de una serie de funciones. Esas funciones van a ser adyacentes, sino que debe tener una meta. ¿Cuál es la meta a cumplir? A la vez, también la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente 285-2015, proceso de amparo, ha reconocido que los contratos de obra o servicio específico se deben de celebrar para realizar actividades temporales y especializadas. Es decir, cualquier actividad que pueda tener un carácter permanente, entonces, no podría introducirse como, o no podría habilitar la celebración de este tipo de contrato. A su vez, el contrato por servicio específico también deberá de celebrarse para realizar actividades estrictamente temporales, ocasionales o transitorias. Si hay una previsión de que las actividades van a tener cierta permanencia en el tiempo, entonces podría, sí, generarse algunos problemas, pues habría impedimento para celebrar ese tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, que contrate yo a una secretaria de un área que siempre se encuentra en la empresa, ¿no? Un área que ya tiene implementada en la empresa unos 10 años, ¿no? Podría yo celebrar un contrato en sentido estricto por servicio específico para una secretaria que se encargue a la dedicación en ese tipo de, en esa área, ¿no? Ya correctamente implementada. Si finalmente ha sido un puesto que a lo largo de los años lo he necesitado. Entonces, ese es otro de los contratos que se suele aplicar también, en su mayoría, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra realidad, mejor dicho. En el Perú suele aplicarse, en realidad, el contrato por servicio específico de una manera indiscriminada, y creo que eso también lo ha dotado de una mala valorización, ¿no? Y de cierto temor en la suscripción de este tipo de contratos, porque en la realidad de las cosas suelen celebrarse para coberturar actividades de naturaleza permanente, cuando ya la jurisprudencia ha delimitado que ello no resultaría posible. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho este repaso de los tipos de contratos que se pueden suscribir en este estado de emergencia, hemos elaborado un cuadro en donde se encuentran especificados una serie de escenarios que nos ha traído la emergencia sanitaria y que justamente permite la suscripción de los contratos. Si bien cada uno responde a una causa objetiva particular, no es menos cierto que los hechos podrían conllevar a que determinado tipo de contrato sea, o mejor dicho, varios tipos de contratos puedan ser aplicables en una misma realidad. Y es que, claro, los hechos, digamos, no, en muchos de los casos pueden ser coincidentes. Tal vez la justificación subyacente, la justificación que se encuentra detrás, es lo que podría motivar a diferenciar qué tipo de contrato celebro yo para determinadas actividades. Bueno, y entonces a lo que nos interesa. En esta emergencia sanitaria, de hecho, han aparecido nuevos emprendimientos, ¿sí? Bastantes nuevos negocios, la idea de nuevas personas que de repente se dedicaban a brindar prestaciones como personas naturales y actualmente están viendo el método para formalizarse, a consecuencia de diversas facilidades también que se están brindando actualmente a algunas empresas, y eso faculta a que se pueda celebrar el contrato por inicio de actividad. El contrato por inicio de actividad, de hecho, podría celebrarse, como hemos mencionado, hasta el máximo de 3 años. Y si yo constituyo una empresa en este estado de emergencia, a consecuencia que he visto una oportunidad de negocio, entonces podría ser justamente
y sería idóneo celebrar esta clase de contratos de inicio de actividad. El contrato de inicio y también el de incremento de actividad se justifican en la idea de riesgo, no necesariamente de la realización de una actividad de carácter temporal, sino de introducirnos a una actividad que presume determinado riesgo. Yo no sé si durante este tiempo esta actividad que estoy iniciando, este nuevo emprendimiento, esta nueva empresa, va a ser exitosa en el futuro. Entonces, como justamente no tengo esa previsión y quizás durante estos primeros momentos necesito menos o más personal, bueno, el Estado y a través de estas normas me da la posibilidad de celebrar este contrato de inicio de actividades para justamente paliar este riesgo, ¿no? ¿Qué haríamos con un negocio que no es fructífero o que por lo menos la previsión de ingresos no es tal cual la que se tenía en un inicio? ¿Y qué hacemos con el personal que, digamos, es contratado de manera permanente, ¿no? Si es que esa hubiese sido la regla ante esta clase de circunstancias. De hecho, podría ser algo perjudicial también económicamente. Por lo tanto, hay esta facilidad y esta apertura a celebrar los contratos de inicio de actividad. Cuando una empresa cambia de giro o también cambia de actividades, se da la posibilidad de celebrar dos tipos de contrato. El contrato por incremento de actividad como el contrato por reconversión empresarial. Lo hemos visto, por ejemplo, en los casos mencionados en la filmina inicial, ¿no? Empresas que eran restaurantes, pastelerías, y que luego se han reinventado y ahora son mini market, ¿no? Bueno, si se va a contratar nuevos trabajadores para realizar esas actividades, es posible celebrar justamente el contrato de incremento de actividad o el contrato de reconversión empresarial. Incremento de actividad precisamente porque estoy introduciendo un elemento innovador, es algo nuevo, una nueva actividad que se está realizando dentro del mercado, ciertamente. Mientras que en el caso de la reconversión empresarial, entonces, estamos hablando de una modificación o una ampliación también de las actividades que se realizan en la empresa, ¿no? ¿Qué pasa entonces si es que hay dos circunstancias o dos tipos de contrato que podrían justificar su celebración ante un mismo hecho? Yo creo que en estos escenarios siempre es idóneo ver la regla de prevalencia, ¿no? Una regla de preferencia, mejor dicho. Si el contrato por reconversión empresarial se puede suscribir hasta el límite de 2 años y que más bien el contrato de incremento de actividad puede justificar su celebración hasta un tope de 3 años, la idea sería justamente buscar qué es lo que puedo preferir como empresa, ¿no? Si como empresa justamente prefiero una mayor amplitud en la temporalidad de mis contratos, entonces ciertamente optaré por celebrar el contrato de incremento de actividad, ¿no? Igual esto no representaría riesgo alguno. En ese estado de emergencia también han habido empresas que han implementado nuevas modalidades de servicio. Y para ello también es posible suscribir estos tipos de contratos, ¿no? El de incremento de actividad o el de reconversión empresarial. Por ejemplo, ¿qué tipo de nuevas modalidades de servicio? Me imagino los servicios delivery, ¿no? Un restaurante que no haya prestado o brindado servicio delivery antes de la emergencia sanitaria y voy a tener que implementar como consecuencia de la nueva forma de prestación de servicio la contratación de estos deliveries o riders. Bueno, en ese caso, justamente puedo celebrar un contrato de esta naturaleza, incremento de actividad o reconversión empresarial. Sería factible ante la constitución de un nuevo puesto de trabajo. Yo en este caso considero más seguro celebrar un contrato de incremento de actividad porque justamente estoy afectando o reorganizando la empresa, introduciendo un nuevo elemento dentro de mi estructura organizacional. Y eso, como ya lo hemos visto en un inicio, el Tribunal Constitucional lo ha considerado como válido para la suscripción de este tipo de contrato. También hay empresas que han incrementado sus actividades a consecuencia de las demandas de sus bienes o productos, ¿no? Por ejemplo, empresas que se dedican a fabricar productos de limpieza, ¿no? O productos en general sanitarios, EPPs también. Esas empresas que ahora necesitan mayor mano de obra para poder cubrir
las necesidades de sus clientes o potenciales clientes, están habilitadas para celebrar o contrato de necesidad de mercado o un contrato de emergencia. No hay duda que lo ocurrido a la fecha en que las empresas en general y las personas naturales requieren mayores elementos de protección, requieren mayores elementos de salubridad, requieren mayores elementos para la limpieza y la desinfección, ¿sí? Que incluso es obligación de todas las empresas garantizar también la seguridad y salud de sus trabajadores cuando van a realizar actividades presenciales. Entonces, y dentro de ello van a tener que garantizar la limpieza y desinfección y van a tener que recurrir a la provisión y compra de estos bienes, entonces estamos viendo que es el propio mercado el que me está exigiendo a mí que tenga que fabricar estos. Por lo tanto, en ese caso, es factible la suscripción del contrato de necesidad de mercado. En cambio, en el caso de la emergencia, si tomamos en consideración también de que esta es una necesidad transitoria que ha nacido a partir de una fuerza mayor como ha sido el COVID-19, ¿sí? Que a partir de esto ha habido una serie de reglamentaciones especiales de parte del Estado que a las empresas en general les exigen este deber de cuidado, de garantizar la limpieza, de inspección, de otorgar EPPs a sus trabajadores, de tener que garantizar la salud en múltiples planos, y además hay un interés también de la población por lo mismo, ¿sí? Es una necesidad que emerge de este factor exógeno, que emerge justamente del caso fortuito, perdón, de la fuerza mayor en la que nos encontramos. Por lo tanto es, creo, previsible y factible celebrar el contrato de emergencia ante esas circunstancias, ¿no? Voy a necesitar más personal que justamente pueda cubrir las necesidades del mercado que se ha generado a consecuencia de la emergencia. Nuevamente aquí también tendría que aplicarse para elegir entre alguno de estos dos contratos una regla de preferencia, tal vez, en el tipo o la duración de la necesidad, ¿no? Acá hay una circunstancia muy particular. De repente esta situación de emergencia, el estado de emergencia en el que nos encontramos, puede terminar ahora en septiembre, termina la emergencia sanitaria, ¿no? Pero las obligaciones de parte del Estado de todavía salvaguardar la seguridad y salud y el requerimiento de las personas naturales y jurídicas respecto a la provisión de estos bienes todavía se mantiene, pese a ya no encontrarnos en un estado de emergencia. En ese caso, entonces, sería preferible celebrar los contratos de necesidad de mercado, ¿no? Antes que o por sobre el contrato de emergencia. Y eso dependería también, pues, de cuál es el movimiento de mercado en general. Otro tipo u otro escenario en el que nos hemos encontrado la necesidad de idear formas en la que se puedan suscribir contratos de carácter temporal se encuentra vinculada a la contratación del personal para el cumplimiento del plan de vigilancia, protección y control del COVID-19 en el trabajo, ¿no? Actualmente todas las empresas están obligadas a contar con este tipo de planes. Y este tipo de plan te obliga también a que como empresa tengas que organizar diversos aspectos para mantener la seguridad y salud de las personas. No solamente a partir de la contratación de personas que sean vigilantes en la seguridad y salud del trabajo, sino también en personas que puedan dedicarse a asuntos operativos. Por ejemplo, una empresa que es de una dimensión pequeña, tal vez tengo 10 trabajadores u 8 trabajadores, ¿no? Pero ahora, en cumplimiento del plan, lo que tengo que hacer es garantizar la desinfección, limpieza y desinfección de los locales de trabajo a lo largo del día, ¿no? Mañana, durante la jornada laboral, yo termino la jornada laboral, etc. Si ese es el escenario, entonces, y así lo exige mi plan, podría yo suscribir un contrato o tendría que suscribir un contrato para estas personas, contratar a estas personas de limpieza que antes no pertenecían a mi organización, ¿no? O de repente quiero contratar a un vigilante que se encargue, o que apoye de repente en algunos asuntos relacionados a la toma de temperaturas, o de repente algún ayudante
del supervisor de seguridad en el trabajo, etcétera, ¿no? Diversos escenarios que se nos pueden idear. A nosotros nos ha tocado, en realidad, idearlo a partir del personal de limpieza en esas empresas de escasa o tal vez pequeña dimensión. Bueno, entonces, ¿qué tipos de contratos celebro ante esa circunstancia? Puedo celebrar un contrato de incremento de actividad, en principio porque estaría justamente implementándose un nuevo servicio, o más que un nuevo servicio, una nueva actividad dentro del esquema organizacional de mi empresa, ¿no? Estoy creando este nuevo puesto de trabajo. También es posible celebrar un contrato de emergencia, si justamente la necesidad de realizar este tipo de actividades se ha generado a consecuencia del COVID-19 y el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos. Que es así, durante este tiempo voy a tener que garantizar el cumplimiento de este plan. Es una necesidad entonces que ha emergido de la fuerza mayor en la que nos encontramos. Por lo tanto, se faculta la celebración de este contrato de emergencia. Y quizás, sí, de una manera, diría yo, de menos, un poco más arriesgada, tal vez, me permitiría celebrar los contratos por servicio específico. ¿Por qué? Porque en el contrato por servicio específico lo que estoy haciendo es contratar a una determinada persona para el cumplimiento de un fin. ¿Cuál es? Que te encargues de esta actividad en cumplimiento de mi plan de vigilancia, ¿no? Si lo justifico de esa manera en mi contrato, en el contrato que celebro con esta persona, se facultaría justamente a la celebración de este tipo de contrato. Es una necesidad, en principio se le ha establecido una meta, que es justamente cumplir esta parte del plan, ¿sí? Como que también se le está dedicando una actividad de naturaleza transitoria, porque de repente, al nunca antes haber existido esto, este puesto de trabajo dentro de mi empresa, puede que yo solamente lo mantenga hasta que exista la obligación de mantener un plan. Luego de ello, podría volver al esquema de no tener un personal de limpieza y quizás realizado solamente la limpieza 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Y por una hora en específico. Entonces, en ese caso, podría celebrar un contrato por servicio específico. La elección del tipo de contrato, en que sí, en este escenario celebro un incremento de actividad, celebro una emergencia, celebro un contrato por servicio específico, va a depender, en principio, de la regla de preferencia que hemos conversado hace algunos minutos, como también de cuál es la realidad de mi empresa, ¿sí? Si como empresa tengo la realidad de que nunca he tenido realmente este tipo de trabajadores. ¿Qué pasa si tengo entonces personal de limpieza? 1, pero ahora necesito 2. Bueno, justamente eso hay la posibilidad de celebrar este contrato de emergencia, ¿no? Mientras tanto, para poder coberturar ese tipo de actividades o el contrato por servicio específico, etcétera. Entonces, este tipo de circunstancias propias de la empresa influyen también en la elección del tipo de contrato que podría celebrarse. Finalmente, podría celebrar un contrato de suplencia, y esto en los escenarios que sea necesario reemplazar temporalmente a trabajadores enfermos de COVID o que se encuentren en una licencia con goce. Claro, actualmente no todos los trabajadores pueden volver a laborar de manera permanente. Y claro, eso podría ser algún tema, algún problema, ¿no? De repente actividades de naturaleza manual que no pueden realizar trabajo remoto, es necesario otorgarles a los trabajadores una licencia con goce de acuerdo a las normas aplicables durante esta emergencia sanitaria. Por lo tanto, en ese caso, si esta persona está gozando una licencia con goce, entonces podría justamente celebrar el contrato de suplencia. Otro escenario, por ejemplo, es el caso de un trabajador con discapacidad. Al trabajador con discapacidad durante esta emergencia sanitaria, si es que quiero que realice un trabajo remoto, tengo que convenir con él, es decir, acordar el trabajo remoto. Si no hay un acuerdo de trabajo remoto, estoy en la obligación de otorgarle una licencia con goce. Y si ello es así, entonces podría yo celebrar un contrato de suplencia para que otra persona pueda hacerse cargo de la actividad, aunque sea vía remota, que este trabajador en un carácter ordinario debería de realizar, ¿no? Entonces, así, distintos escenarios que podrían justamente plantearse. Bueno, entonces, eso es un poco de lo que quería conversarles el día de hoy, brevemente, de lo que son los tipos de contratos que podríamos celebrar durante la emergencia sanitaria. La idea es justamente plasmar
correctamente la causa objetiva de contratación en el marco del contrato que voy a celebrar. No será lo mismo celebrar un contrato de emergencia que celebrar un contrato de necesidad de mercado, por ejemplo, cuando nos encontramos ante empresas que han incrementado sus actividades a consecuencia de la demanda del mercado. ¿Y esto por qué? Porque la necesidad de mercado es justamente, podría celebrarlo a partir que las personas, los clientes, los potenciales clientes, el mercado en general ha requerido mayores bienes o servicios. Y eso voy a tener que precisarlo en el contrato. Pero si más bien voy a celebrar un contrato de emergencia, voy a tener que hacer alusión a las circunstancias de la pandemia y hacer alusión también al mismo contrato en el cumplimiento de, o mejor dicho, en la declaración del estado de emergencia sanitaria que ha establecido el gobierno nacional, ¿no? Lo mismo cuando también voy a contratar personal para el cumplimiento del plan de vigilancia. Es distinta la justificación que voy a tener que aplicar en cada tipo de contrato, por más que los hechos sean lo mismo. La justificación de mi contrato va a variar, por lo menos ligeramente, si estoy frente a un contrato de incremento de actividad, un contrato de emergencia o un contrato por servicio específico. Bien, quiero terminar esta exposición haciendo una breve referencia también a dos modalidades que deben ser de mayor uso durante esta emergencia sanitaria y que planea hacerlo también durante cierto tiempo. En principio, las diferencias entre el teletrabajo, regulado por la Ley 30.036, y el trabajo remoto, que ha sido regulado a partir del Decreto de Urgencia 026-2020 y el Decreto Supremo 010-2020-TR, aplicable solamente durante esta emergencia sanitaria, ¿no? Y es que a veces se ha solido confundir, o se suele confundir, al teletrabajo con el trabajo remoto y hablar de ellos como si fuera lo mismo. Estas modalidades contractuales o estas formas de prestación de servicio, mejor dicho, son las más usadas durante esta emergencia sanitaria cuando el trabajo no representa un esfuerzo o no necesita de un esfuerzo manual ni la presencia del trabajador para su desarrollo. Y es importante también resaltar cuáles son las diferencias de sus características. En principio, el teletrabajo es una modalidad o una forma de labores subordinada que se caracteriza por hacer uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, el teletrabajo necesariamente depende de las TICs para que sea calificado como tal. Mientras que el trabajo remoto no necesariamente es así. Es cualquier medio o mecanismo que permita trabajar fuera del centro de labores. De repente no me dedico al uso de las TICs, sino a un trabajo manual. De repente hago un trabajo, me imagino, textil, ¿no? De costurero, etcétera. Y eso entonces, si es que lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Del trabajo en casa, entonces es posible que sea un trabajo remoto. Ambos tipos de modalidades laborales se encuentran sujetos a una jornada máxima, siempre que exista una fiscalización inmediata, ¿no? Porque las partes ciertamente podrían convenir en que no haya una fiscalización inmediata. En el teletrabajo hay una obligación de cubrir gastos cuando el trabajador otorga los bienes para poder realizar este tipo de trabajo, ¿sí? El teletrabajador, entonces, si es que con sus propios bienes va a desarrollar sus funciones, va a devenir en el empleador la obligación de cubrir estos gastos. Mientras que en el caso del trabajo remoto no es así. Los bienes con los que se va a aplicar u operar el trabajo remoto pueden ser otorgados bien por el empleador o bien por el trabajador. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial y no hay obligación tampoco del empleador de tener que retornar o cubrir esos gastos incurridos, ¿sí? Podría hacerlo, sí, la norma incluso habilita a que si hay un acuerdo, bienvenido, puedan cubrirse este tipo de gastos, pero no es una obligación como en el caso del teletrabajo en donde sí se ha señalado esto. Valga decir que esta cobertura de gastos suele realizarse a través del pago de bonificaciones, ¿no? Más que todo de un control estricto de cuál es el gasto, a un gasto previsible ya establecido previamente por las partes en el respectivo documento que se ha celebrado para esta clase de prestación de servicio. El teletrabajo necesariamente necesita de un consentimiento del trabajador, es decir, el teletrabajador debe de decidir realizar esta clase de servicios.
Y para eso puede formalizarse a través de una adenda, si es que ha estado realizando contratos, una prestación de carácter presencial y ahora va a realizar una prestación a través del uso de las TICs, debería de celebrarse justamente una adenda o una modificación a su contrato de trabajo, ¿no? Mientras que si se trata de una nueva contratación, se exige que justamente esta sea por escrito. No importa, en realidad, si nos encontramos ante una contratación de carácter temporal o una contratación a plazo indeterminado. Si bien la contratación a plazo indeterminado necesariamente, no necesariamente debe de ser celebrada por escrito, en el caso del teletrabajo debe haber una constancia de acuerdo respecto a que el trabajador ha consentido justamente la prestación de esta clase de servicios y el cumplimiento de otra serie de obligaciones que antes también le hemos mencionado, como es esta cobertura de gastos, en caso sea así, ¿no? Después, hay un tema de duración determinada, ¿sí? En el caso del teletrabajo, las partes se ponen de acuerdo en cuánto tiempo es que van a aplicar este tipo de contratación. De repente quieren que se realice por 1 año, por 2 años, y después volvemos a trabajo presencial, como que sea durante todo el tiempo que se va a tener la vinculación entre ambas partes, salvo acuerdo expreso en contrario, ¿no? Mientras que en el caso de trabajo remoto, en cambio, y contrariamente a lo señalado en el caso anterior, solamente va a tener una duración hasta la terminación de la emergencia sanitaria. Si esta termina el 7 de septiembre de 2020, es hasta esa fecha en la que se podrá celebrar un trabajo remoto. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto y por qué es importante tener en cuenta las diferencias? Bueno, es importante porque aquellas personas que se encuentran realizando trabajo remoto a la fecha, si es que el empleador, después del 7 de septiembre de 2020, sin que la emergencia sanitaria se haya ampliado, ya no podría aplicar esta modalidad de prestación de servicios y tendría que migrar, digamos así, al teletrabajo, suscribiendo el acuerdo, la adenda correspondiente. Por lo tanto, si es que el empleador ya decide o no puede realizar actividades presenciales, por cualquier impedimento que pueda existir, o de repente por un tema de protección a la seguridad y salud de sus trabajadores, tendrá justamente que celebrar con estos un acuerdo de teletrabajo y no así podrá seguir realizando trabajo remoto después de la emergencia sanitaria. Entonces es importante tener en cuenta también esta pauta liminar respecto a cuál es la modalidad de servicio que podría aplicarse. Bueno, entonces eso es un poco de lo que quería conversarles el día de hoy. Como verán, hemos abordado 2 asuntos, ¿no? ¿Qué tipos de contrato puedo celebrar durante la emergencia sanitaria y en tiempos inmediatos posteriores? Como también esta diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto necesaria para poder saber cuál es la adecuación de las empresas una vez que la emergencia sanitaria culmine. Eso es todo lo que les presento el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. El tema laboral ahorita es lo que se está viendo un montón. Sí, de hecho, ha habido o hay bastantes cambios en realidad a consecuencia de cómo tenemos que ver el servicio actualmente y el derecho laboral actualmente, ¿no? Lleva, y como decían, una reflexión inicial, ¿no? Nos lleva a la necesidad de tener que volver a pensar en la aplicación de determinadas instituciones. El teletrabajo, déjame comentarte que es una forma de servicio muy poco aplicada en nuestro país. Ya tiene buenos años en realidad de regulación, pero no se suele aplicar. Son muy pocas las personas que puedan realizar un teletrabajo. A veces sí, en algunos casos se ha permitido y he podido ser testigo de la celebración de trabajo o un teletrabajo mixto, ¿no? En la que comparten trabajo en oficina como también trabajo en casa, pero no es un común denominador. Y creo que la idea, por lo menos en este último punto, justamente es darle nuevamente una mirada a esta forma de prestación de servicios que en tiempos actuales resulta necesaria, primero, para cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores, pero también en términos de eficiencia, porque creo que durante esta emergencia sanitaria, donde hemos estado justamente confinados, se ha podido ver que diversos trabajadores pueden cumplir con el servicio sin necesariamente sujetarse a un control de manera inmediata. Y creo que esa forma, así como cambiamos en algún momento del trabajo en masa, ¿no? De los clásicos formas de trabajo taylorista, fordista,
a lo que tenemos actualmente, creo que podría justamente generarse un nuevo cambio a partir de profundizar y sincerizar el uso de las TICs, ¿no? Sería muy, muy importante. Y creo que esa es una reflexión final también que sería importante tomar en cuenta y que sería importante profundizar más sobre ella, ¿no? Sí. Respecto al tema de la contratación sujeta a modalidad, estamos en el escenario siempre, ¿no? La idea es justamente poder sincerar durante esta emergencia sanitaria qué tipos de contratos a plazo fijo, sujetos a modalidad, podrían celebrarse y la intención de esta exposición justamente ha sido esa, ¿no? Hacer un repaso en general de las modalidades de contratación más usadas durante esta emergencia sanitaria y qué tipo de escenarios podemos plantear para hacerlo, ¿no? Sí, doctor. De igual manera, reiterarle el agradecimiento. CDL le agradece su participación. Lo esperamos y de igual manera en otra oportunidad. Y también, doctor, comentarle de que sí, por respecto al trabajo remoto, pues la cuarentena ya se va a levantar, el estado de emergencia, entonces algunas entidades del sector público, por ejemplo, van a realizar trabajo remoto y también presencial, y va a ser interdiario también. De una jornada que es de 8 horas, 4 horas van a ser en oficina y las otras 4 van a ser en casa. Así es como se está tratando de sobrellevar con la emergencia sanitaria. Sí, sí, en realidad esa modalidad están aplicando y también están aplicando algunas empresas que realizan y tienen necesidad de realizar trabajo presencial. Pero hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? O sea, hay que sincerizar en realidad realmente qué tanta necesidad tenemos para que los trabajadores y también servidores públicos puedan volver a prestar un servicio a la oficina, ¿no? Creo que van a haber escenarios en los que la producción no se ha afectado, la producción no ha tenido algún tipo de disminución, de reducción, tanto la función pública como las actividades privadas pueden haber mantenido el mismo nivel de operaciones, y en esos escenarios creo que habría que evaluar, y cada empleador tendría la tarea de evaluar correctamente si es que es necesario volver a realizar un trabajo presencial en estas circunstancias en donde, a pesar que sabemos, si una emergencia nacional o una emergencia sanitaria no se va a ampliar, pero por lo menos durante buena cuenta vamos a tener este problema, o por lo menos merecer algún tipo de cuidado especial a consecuencia del coronavirus, es importante sincerizar este punto, ¿no? Tengo casos, y te comento, de varios conocidos, algunos clientes también, que más allá de este tema del estado de emergencia nacional, de la emergencia sanitaria, no van a optar por volver a realizar un trabajo de manera presencial. Están optando muchas empresas por justamente continuar con el trabajo en casa. El trabajo remoto hasta donde se permita, y más allá de eso, pensar por lo menos en un buen tiempo, temporalmente, en la adecuación al trabajo remoto, que ya es algo que las empresas deberían de estar ideando en estos tiempos, ¿no? Sí, de hecho que sí. Bueno, doctor, muchas gracias, reiterarle nuevamente el agradecimiento, que tenga muy buenas noches y lo esperamos nuevamente por el CDL para que nos pueda deleitar con otra ponencia. Perfecto, Luandi, encantado. Hasta Gracias. luego, doctor. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego con todos.